Ladies and gentlemen, if you don't mind taking your seat, we'll get started here right away. Thank you all for coming. Welcome to the Woodrow Wilson Center and this event, Mexico's New Fiscalia, A Way Out of Corruption and Impunity. My name is Eric Olson. I'm a senior advisor to the Mexico Institute and deputy director of the Latin American program. And we at the Mexico Institute are delighted to co-host this event with our good friends and colleagues at the Washington Office on Latin America, Maureen Myers, who we'll hear from in just a minute, and also our friends at DPLF, Due Process of Law Foundation. Ursula Indagochea is the representative from DPLF. She's on our panel as well. It's always good to collaborate with friends and colleagues in other institutions that work a lot on these issues. I wanted to just sort of frame this issue because it can be, in a way, a little bit technical. And not being a lawyer myself, I always need all the help I can get in framing these issues. Mexico is not unusual compared to other countries in Latin America and even the whole Western Hemisphere, struggling with how to build strong, competent, efficient and effective government institutions, and in this case, obviously, we're talking about the judicial system. A few data points that help give us the context. The Mexican government every 2 years does a national victimization survey. And it's a huge study. If you haven't looked at it, it's really fascinating. But one of the things that you learn in that study is that somewhere between 90 and 92% of crimes are never reported to the authorities. That means only 8, 10, some years it's up to 12% of crimes. Any crime, we're not talking just homicides, but any crime is actually reported. And so that means that there's a huge problem in underreporting of crime. And then amongst those that are actually reported to the authorities, the government says only 2% actually go all the way through the legal process. So the technical term we use sometimes is to say there's a 98% impunity rate. That's the figure that the Mexican government uses and used recently in meetings with the UN High Commissioner. Not surprisingly, people don't have a lot of faith in their justice system when it doesn't function effectively. This is not a new problem. This is not a problem of the current government in Mexico. This has been a long-standing process and challenge for people to face. And so as part of that, in 2008, Mexico adopted some dramatic and very far-reaching constitutional reforms to try to transform its justice system into a more modern, oral-based, adversarial-based, where people argue the evidence in a particular case. Before, it was done much more behind closed doors through submission of documents and led by a judge who investigated and made a final decision. So huge steps forward as in 2008, and as those constitutional rules and laws were being implemented in Mexico, and that concluded that process of legal transformation. I won't say it was a complete cultural transformation, but legal transformation came to a conclusion in 2006. So you have a new and emerging justice system in Mexico. One of the things that was not addressed or dealt with in the 2008 reforms was the issue of the Attorney General. Traditionally, historically in Mexico, the president appoints the Attorney General, the Procurador General de la República in Mexico. And so there was a perception, there's a feeling that that meant that that Attorney General was not politically independent. And so in 2014, during the current presidency, Peña Nieto, there were a number of political reforms that were undertaken that dealt with a variety of issues in Mexican society. But one of the reforms established a process for creating an independent fiscal general, an independent
Attorney General. And that process is very much underway, has not come to a conclusion, and is, I think, one of the more pressing issues as Mexico continues to wrestle with issues of impunity and corruption and ineffectiveness in its justice system. It's a complicated issue, but at its core, I think it has to do with an attempt in Mexico to ensure that institutions are politically independent and more competent or more technically sound and able to do what it is the Mexican people want them to do. I will also add parenthetically that the United States has invested a great deal, supported this process of transformation in Mexico. I think the numbers we've used is around $250 million since 2008 to support Mexico's transformation of its justice system. So this has been important not only to Mexico, but obviously to the United States, who would like to also encourage Mexico's efforts to have a more effective and independent justice system. So that's the context we're talking about. We have a great panel of experts. We're delighted to have several independent people from civil society, but we're also joined by somebody from the current Procuraduría General de la República, the current Attorney General's office, who will also talk about, from his perspective, the transformation underway in Mexico. So thank you for coming, and I'll turn it over to Maureen Meyer, who's a senior associate for Mexico, and something else, I don't remember. The important thing is Mexico right now. Migrant rights, I'm sorry, of course. And she will be our moderator today. Thank you very much. Thank you, Eric, for the introduction. Obviously, thank you to the Mexico Institute and to DPLF for co-hosting this event and organizing it with us, and for all of you for coming, and particularly all of our panelists that are coming from Mexico. Quick trip up to talk about this important issue. We have a lot of panelists, so I'm not going to take too much time in introductions or further comments. I think Eric did a great framing of the issue. Just a comment, this is an area where WOLA has been working for several years on both looking at judicial reform in Mexico as it relates to both U.S. cooperation, but also how important it is to Mexico, and currently is one of the members of the Fiscalía que Sirva collective in Mexico, also participating in these discussions. So we have 4 panelists in the first presentation. I think we'll present them first and then have them give their presentations, and then have a very short comments and remarks from WOLA and DPLF staff. So Ana Lorena Delgadillo is from the Fundación para la Justicia el Estado de Derecho Democrático. She's their executive director. One of the areas they've done a lot of work on human rights is actually work that we work on, which is migrant rights, and represent many of the families of the victims of different massacres of migrants that occurred in northern Mexico in past years. She is formerly also was a deputy attorney for victims of crime and services to the community in the Mexico City Attorney General's office. So thank you, Ana Lorena, for coming. After Ana Lorena will be Gustavo de Hoyos. He is part of the Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, as they're commonly known. He's currently the president. He has served in very different capacities since 1994. And as a businessman, is also a partner and general manager of the legal services and business consulting firm De Hoyos y Aviles that operate primarily in northern Mexico. And followed by Maria Novoa, who is the director of the justice program at CIDAC, the Centro de Investigación para Desarrollo in Mexico. They have done a lot of work, particularly monitoring justice reform, and they've got great research that we also use looking at the progress that's being made. She's a specialist in the design and evaluation of public policies, in preparation and execution of judicial reform projects, and other areas on global planning. And last but certainly not least, Roberto Andres Ochoa Romero, who is currently the coordinator for planning, development, and innovation for the Procuraduría General de la República in Mexico. So welcome. He was actually just elected in 2013 by the Technical Secretariat for the Council of Implementation of the Criminal Justice System, what we know as CETEC, that was monitoring how progress was being made to do a lot of the work on the foundations for the criminal justice system. So welcome, and without further ado, please start, Ana Lorena. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Wilson Center por abrir este espacio, a WOLA y a todas ustedes por estar con nosotros.
Yo voy a centrarme un poco a hablar de cómo el tema de la procuración, de la ausencia de procuración de justicia ha afectado, sobre todo en materia de derechos humanos, de graves violaciones a derechos humanos. Gustavo hablará un poco más centrado en la parte económica y en la parte de corrupción. Y en materia de derechos humanos me gustaría empezar diciendo que la historia de México está marcada, ¿no?, por impunidad en casos de graves violaciones a derechos humanos. Ustedes han tenido por acá en Washington varias veces, tanto a familiares como organizaciones que representan el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que lo que hace es mostrar de una manera muy cruda y muy clara la falta de capacidades de la Procuraduría General de la República, que en algún momento se pensó que era la más especializada para investigar este tipo de crímenes, donde hasta la fecha no hay resultados en términos de investigación y de la búsqueda de las familias. Deja al desnudo a la Procuraduría, pero también lo que hace es mostrar que aún en un caso donde hay tantos recursos invertidos y tanto personal trabajando para él, no hay resultados. Lo que deja en claro es que también en la Procuración de Justicia cuenta la voluntad política para querer hacer las cosas y que no hay una determinación o manipulación política en las investigaciones. Lo que muestra el caso Ayotzinapa es lo que existe en cientos o miles de casos de violaciones a derechos humanos en México. Dentro del contexto, digamos, en general, ustedes saben que las cifras que tenemos en México son muy altas, cerca de 33,000 personas desaparecidas, 74 homicidios se cometen diariamente, 6 de cada 10 mujeres sufren violencia en México, 7 son asesinadas diariamente, hay agresiones contra la prensa, impunidad en caso de delitos cometidos contra migrantes, ataques a defensores, y el tema de la tortura y la detención arbitraria son herramientas que se utilizan cotidianamente en las investigaciones penales, violando los derechos humanos. La consecuencia aquí es que hay muy pocos resultados en términos de investigaciones efectivas y sobre todo en términos de sentencias. La pregunta central en este momento, si quieren después en la parte de preguntas y respuestas podemos ahondar, sería: ¿las procuradurías no pueden o no quieren investigar? ¿Es una cuestión de recursos o es una cuestión de voluntad política? Y yo lo que diría desde la parte de la experiencia, del trabajo que nosotros tenemos con los casos, es que son ambas. En algunas cosas hay demasiada burocracia intencional. En algunos casos es intencional que un agente del Ministerio Público Investigador tenga cientos de investigaciones para una sola persona sin el apoyo de la policía. Es intencional también que se compliquen cada vez las cosas cuando una víctima va a pedir una cosa sencilla para que se realice. Pero también es claro que se ha utilizado los recursos que se tienen, la ciencia, para pervertir las investigaciones. Esto lo vimos desde los casos, por ejemplo, en procuradurías locales, como los casos de los feminicidios de Ciudad Juárez, donde la ciencia se pervirtió también para dar una verdad que no correspondía, pero también lo vimos en el caso Ayotzinapa. Entonces, es un tema de ambos lados, un tema de recursos, pero un tema de voluntad política. Cuando nosotros evaluamos cuál es el problema, una parte fundamental es que, evidentemente, la investigación de los delitos es fundamental para una democracia y el funcionamiento de las procuradurías es fundamental para una democracia. Si no se investigan, lo que estamos haciendo es mandando un mensaje de impunidad. Estamos mandando un mensaje de que tú puedes cometer un delito siendo ciudadano o siendo servidor público y no te va a pasar nada porque no hay consecuencias. Por eso es tan importante la fiscalía dentro de una democracia. Ahora, ¿es lo único que se necesita? No. En México hay impunidad, porque tampoco han funcionado los controles que debieran funcionar. Cuando hablo de controles, hablo de un poder judicial lo suficientemente fuerte e independiente para no dejar pasar investigaciones mal hechas. Hablo de organismos de control internos que deberían de investigar a quien comete algún tipo de irregularidad en las investigaciones que no se investiga. Hablo de comisiones de derechos humanos que deberían de tener un trabajo más cercano y de denunciar de manera más cercana lo que pasa en las investigaciones y no lo hace. Hablo de un Senado de la República que cuando manda llamar a rendir cuentas a un procurador no se le pregunta correctamente o a fondo qué es lo que está pasando. Entonces, estamos hablando de lo que falla en México es un sistema en general. El sistema está creado para que no haya investigaciones.
la respuesta parcial de una fiscalía es eso, es una respuesta muy importante, pero es parcial, que no va a funcionar si no funciona la Defensoría de Oficio, si no funciona el Poder Judicial y si no funcionan otros controles. Entonces, lo que nosotros creemos es que lo que se requiere es un plan integral para combatir la impunidad, donde también tengamos el apoyo de organismos internacionales para poder resolver casos que claramente por las implicaciones políticas que tienen algunos servidores públicos no se van a poder resolver. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Cuando empezamos a litigar nosotros casos de migrantes que estaban desaparecidos o que habían sido ejecutados en su tránsito por México hacia Estados Unidos, lo que nos dimos cuenta es que para ir dando cuenta de que se cometían irregularidades, teníamos que meter una queja o un juicio de amparo, algún tipo de control para denunciar que no se estaba investigando bien. Pero llegó un momento en que como organización teníamos más amparos o recursos o quejas por malas investigaciones que número de casos que teníamos. O sea, eran más las quejas que los casos que estábamos litigando. Y dijimos, esto no va a parar. Lo que se tiene que hacer es irse a los problemas estructurales que falla la Procuración de Justicia en México. Y ahí empezamos un poco a ver qué es lo que estaba pasando. Nosotros hasta el 2015, honestamente, nos dimos cuenta que había habido ya una reforma en el artículo, en el artículo 102 de la Constitución, que es el paquete de reformas, ustedes recordarán el paquete de reformas políticas del presidente Peña Nieto, donde una de esas reformas muy acertada es que se le da autonomía a la Procuraduría General de la República y se convierte en Fiscalía Autónoma. Eso hay que reconocer que fue un gran paso, el que tuviera autonomía. Sin embargo, ahí hay cosas que son muy delicadas y que todavía son vigentes y que pueden suceder. Esa autonomía viene acompañada de un pase automático, lo que se conoce como el pase automático, porque dice que quien esté a cargo de la Procuraduría General de la República, sin ningún tipo de examen, sin ningún tipo de cuestionamiento, pasa automáticamente a ser el primer fiscal por 9 años. Y no hay un escrutinio para saber si es la persona adecuada. Esa es la primera falla de esta reforma política. Y la segunda es que todo el personal que va a estar en PGR pasa automáticamente a la nueva fiscalía. ¿Esto qué significa? Pues que tampoco hay un escrutinio de qué tipo de personal se va a ir a la nueva institución y que esto puede significar un traslado incluso de malas prácticas, si no hay un examen profundo de quién va a llegar ahí. Entonces, estas cosas nos parecían delicadas y empezamos a reflexionar con un grupo de organizaciones para por lo menos salir a decir, esto que ustedes quieren hacer no es el cambio fundamental, es una simulación. Además, en ese año, en el 2014, ya tenían una ley orgánica, que es la ley que estructura toda la Procuraduría General de la República, y que cuando nosotros la leímos, la ley orgánica, que actualmente es la ley que está en el Senado, lo que vimos es que prácticamente esa ley significaba un cambio de pintura y un cambio de letras de la PGR a la Fiscalía, porque no traía cambios realmente estructurales para el modelo de investigación o para la arquitectura institucional de la Procuraduría General de la República. Entonces ahí lo que empezamos a hacer fue a unirnos y a decir, tenemos que cambiar esto. No podemos permitir que este cambio que es fundamental para el país en materia de corrupción, en materia de graves violaciones a derechos humanos, porque es la Procuraduría la que tiene que investigar, ahí tenemos que incidir para que realmente sea una institución que funcione. Lo que empezamos a hacer nosotros como organizaciones de la sociedad civil fue constituirnos en un colectivo que se llama el Colectivo Fiscalía que Sirva. El colectivo nace en agosto de 2016 y nuestra intención primero era formar un músculo social que se pudiera oponer a que la transformación de la PGR en la Fiscalía fuera solamente un cambio de nombre y no un cambio estructural. Y en ese sentido, lo que nosotros vimos es que teníamos que frenar el pase automático del fiscal, no permitir un cambio simulado. Nos dimos cuenta que también como sociedad civil nos teníamos que preparar, teníamos que estudiar, hicimos foros para invitar expertos internacionales donde pudiéramos aprender cómo se dieron las transformaciones de las fiscalías en otros países y también empezamos a hacer una propuesta para evaluar el artículo 102 constitucional. Digamos que en este proceso de formación hemos estado acompañados por expertos internacionales y por organizaciones internacionales como CEJA o como INESIP, para también nosotros generar nuestra propia base teórica, es decir, empezar a escribir sobre qué es lo que se requiere o qué es lo que se necesita para cambiar una fiscalía desde la parte ciudadana. En este sentido, empezamos también a tener una incidencia con el Senado e invitamos a Coparmex para que se uniera en los primeros pasos, para que pudiéramos venir
a la Comisión Interamericana a denunciar que se requiere una transformación a fondo de la Procuraduría para que sea realmente autónoma. Y nos dividimos el trabajo también al interior. Tenemos grupos técnicos, tenemos grupos de comunicación, tenemos los mínimos, que son mínimos no negociables para esta transformación. Y en esta alianza, cuando estábamos ya a punto de salir nosotros con una propuesta para modificar la Constitución, llega el movimiento Vamos por Más, que ya Gustavo les platicará, que el movimiento Vamos por Más está formado por empresarios y por otro tipo de organizaciones, y lo que nos dicen es, oigan, pues estamos un poco frenados, porque nosotros apoyamos a crear todo el sistema anticorrupción, pero el sistema anticorrupción tiene un fiscal anticorrupción que va a tener a la cabeza un fiscal general, y si este fiscal general no es autónomo, entonces queda condicionado el sistema anticorrupción. Necesitamos unirnos con ustedes para lograr este gran cambio. Entonces, me parece que una de las cosas más positivas dentro de este movimiento es que de manera histórica nos hemos unido organizaciones de la sociedad civil a trabajar por un solo fin, por la transformación de la Procuración de Justicia Federal con empresarios cuando antes no habíamos trabajado de manera cercana. Y lo que hacemos es construir primero una propuesta ciudadana de un dictamen ciudadano. ¿De qué se trata esta propuesta ciudadana? Primero, una base que es muy importante y que es fundamental para el cambio que se tiene que dar en la Procuraduría es la autonomía. Cuando hablamos de autonomía, ¿a qué nos referimos? Ustedes saben que actualmente el Procurador General de la República es nombrado por, pasa por el Ejecutivo, que es quien hace el nombramiento, y después lo designa el Senado. Lo que nosotros hemos visto en estos nombramientos es que generalmente no hay ningún cuestionamiento por parte del Senado y que quien decide realmente quién es el procurador es el Ejecutivo, sin ningún tipo de escrutinio y sin ningún tipo de examen. En este sentido, lo que nosotros creemos es que parte de lo que va a hacer que una Procuraduría funcione es que tenga la autonomía y la independencia técnica para poder decidir cómo investigar, no con una valoración política o no bajo una manipulación política de elegir qué caso sí se investiga o qué caso no, qué caso de corrupción investigo y qué caso no. Y sobre todo porque lo que hemos visto es que en los casos donde están implicados servidores públicos, ya sea por corrupción o por graves violaciones, generalmente esas investigaciones son las que no caminan. Y no caminan porque hay una determinación política y una vinculación política del procurador con el Ejecutivo. Esta es una parte fundamental en la propuesta que estamos haciendo. Se tiene que mejorar el perfil de quién va a ser el procurador, que no tenga un acondicionamiento político o partidario de quien lo quiera elegir. Se tiene que tener un procedimiento adecuado para la selección. Ustedes ven, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, bueno, las elecciones de los fiscales no duran menos de 2 horas como en México. En México, una elección de un fiscal se puede hacer en menos de 2 horas sin que haya ningún tipo de cuestionamiento ni del perfil y sin que haya tampoco ningún tipo de participación de sociedad civil para poder cuestionar si es la persona idónea. Nosotros lo que queremos es un procedimiento adecuado, pero también mecanismos de impugnación. Este dictamen ciudadano habla, obviamente, también de que se requiere el cambio de la arquitectura institucional. No es solamente tener a una persona independiente, sino que también se requiere un modelo integral para que, bajo una competencia adecuada, sepan investigar, que haya mecanismos de control ciudadano como el Consejo del Ministerio Público, que haya un plan de persecución penal para saber qué van a investigar, cómo lo van a investigar y que se pueda rendir cuentas a la ciudadanía sobre esto, y que además se perfeccione el servicio civil de carrera, porque es fundamental tener servidores públicos adecuados para la Procuración de Justicia. En ese sentido, salimos públicamente en el Ángel de la Independencia, muchos de ustedes nos habrán dicho conjuntamente con los empresarios el 29 de agosto, el dictamen ciudadano se ha presentado ya a todos los partidos políticos, se ha presentado ya en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, se ha hecho incidencia en medios de comunicación, y ahorita para cerrar diría, ¿qué es lo que puede pasar? El actual procurador ha hablado mucho de que lo que se requiere es una nueva arquitectura institucional, un nuevo diseño institucional, que se cambie cómo funciona la Procuraduría y que se cambien cosas internas de procesos. Nosotros creemos que eso está muy bien, pero que de nada va a servir eso, de nada va a servir toda la inversión que se pueda hacer en un diseño institucional si la cabeza va a determinar políticamente qué quiere investigar y qué no quiere investigar. Podríamos tener los mejores servicios periciales, los mejores laboratorios, los
agentes de Ministerio Público mejores capacitados, los policías mejores capacitados, pero si quien está a la cabeza sigue decidiendo qué investiga y qué no investiga, cuándo investiga y cuándo no investiga, tenemos a una institución pervertida. Lo que nosotros queremos es que la transformación sea integral, que la cabeza sea independiente y que haya un modelo que responda a esto. En ese sentido, la propuesta es que se modifique el artículo 102 de la Constitución, que es el que da la base para la formación de la Procuraduría, para la Fiscalía, y que haya una participación a través de Parlamento Abierto, donde sociedad civil podamos ir a participar y a decir cómo queremos este modelo. Es fundamental que el cambio se haga de manera real. Hemos tenido en México muchas instituciones creadas al vapor, muchas leyes creadas al vapor, y lo que no podemos es perder el momento histórico de la transformación. Es importante la autonomía de quien está a cargo de la Fiscalía, porque lo que requerimos es que haya una respuesta objetiva y que se aplique la ley de manera igual a todas las personas. Gracias. Muchas gracias, Ana Laura. Y muy resumido, entonces muchas gracias. Le paso la palabra a Gustavo. Necesitas el para pasar. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me han invitado para que, en representación del sector privado mexicano, pero también como parte de la sociedad civil, que antes que nada sí nos concebimos, comente un poco acerca de por qué para nosotros en Coparmex es tan importante esta transformación de fondo en el Estado de Derecho en México, y particularmente en las instituciones que deben de garantizar el Estado de Derecho. Hoy mismo, su servidor y otros empresarios estamos a unas cuadras de aquí negociando la integración económica, esperemos así sea, de Norteamérica, un refrendo a ese camino que empezó hace 25 años, pero si en esa parte de México ciertamente ha avanzado mucho, donde nuestro avance ha sido prácticamente nulo, tiene que ver precisamente en materia de Estado de Derecho. Es más, podríamos afirmar que más que avanzar hemos tenido severas regresiones en las últimas 2 décadas. Y lo que sostenemos en Coparmex es que el desarrollo pleno en beneficio general en el país no va a darse solamente cuando vaya bien la macroeconomía, tiene que ir también bien la democracia, tiene que ir bien el Estado de Derecho. De tal manera que esta presentación fundamentalmente la enfocaré a deslizar algunos de los datos, algunas de las cifras y algunas consideraciones de por qué desde la Coparmex nos parece que este tema es, sin lugar a dudas, la más importante reforma de fondo que tiene que llevar a cabo el Estado mexicano. Hace algunos 5 años se dieron muchas transformaciones para abonarle a la competitividad del país en materia energética, telecomunicaciones, financiera, incluso educativa y laboral, pero esto se nos quedó pendiente y nos parece que ya llegó el momento de que realmente se haga esta transformación. Y si bien es cierto, decía hace un momento que esto nos preocupa como empresarios, pues nos preocupa también como mexicanos. Déjeme empezar con esta presentación. ¿Por qué nos preocupa tanto a los empresarios la situación actual de la Procuraduría General de la República? Y coincido con el diagnóstico que acaba de presentar Ana Laura. Efectivamente, la Procuraduría se ha significado porque carece claramente una autonomía en su actuación. El ejercicio de la Procuración de Justicia es selectivo. Desde luego que también se ha caracterizado por la falta de capacidades técnicas para actuar. También se ha caracterizado por la falta de recursos técnicos y desde luego por una arquitectura institucional que en nada beneficia el buen desempeño de su función. Y el resultado, a final de cuentas, lo pongo en esta gráfica, se ha traducido en una prácticamente nula confianza por parte de la sociedad en su conjunto en las tareas de persecución de los delitos en el combate a la impunidad. Cuando, como bien lo refería Ana Laura, la institución que está a la cabeza de la Procuración de Justicia y que debiera ser el modelo, el ejemplo para las procuradurías locales, tiene severas deficiencias en su operación y además lo lleva a cabo de manera selectiva, esto desde luego no ayuda en nada al sistema de justicia en México.
Y de esta manera es que permito exponerles algunos de los temas que nos preocupan, porque a final de cuentas todo esto trasciende y se afecta en la economía. Para empezar, decirles que algunas de las estimaciones que se han hecho públicas por distintos entes gubernamentales y no gubernamentales consideran que en México probablemente entre el 8 y el 10% del Producto Interno Bruto se está yendo a la corrupción. Y lo peor del caso, se está yendo a la corrupción que no es perseguida y que mucho menos es sancionada. Eso significa que prácticamente el objetivo que tenemos en el país como crecimiento por 3 o por 4 años, cada año se está extrayendo de la economía para irse a las bolsas de la improductividad, a las bolsas de unos cuantos, que no proviene del ejercicio legítimo de la economía de mercado. Algunas estimaciones que hemos hecho también refieren que prácticamente el 5% de las ventas anuales de las empresas pueden estarse destinando a pagos extraordinarios ligados a la corrupción. Y el último dato es el que me parece más demoledor. Algunas estimaciones oficiales señalan que hasta un 14% del ingreso de las familias, sobre todo en los grupos más vulnerables, podría estarse destinando a pagos extraordinarios no legales para obtener un servicio público. Es además esta corrupción, esta impunidad profundamente regresiva porque afecta y se presenta en los niveles de ingreso que son mucho más sensibles a ello, precisamente por su fragilidad. Y déjenme con ello darles algún referente. Conforme a los datos de The World Justice Project, últimamente dados a conocer hace apenas unos meses, México se encuentra en el lugar número 88 dentro de los 113 países que se evalúan en cuanto a la fortaleza de su Estado de Derecho. Si ya revisamos en particular algunos de los subíndices, vemos que, por ejemplo, en la parte del subíndice de eficiencia del sistema criminal estamos hasta el lugar 108. Creo que la medición no podría ser más clara sobre la importancia de que el órgano que tiene a su cargo la persecución de los delitos funcione de una mejor manera. No hay muchos peldaños más que nos falten por descender. Esto no se limita desde luego ahí, también en hablando de justicia civil, en hablando de ausencia de corrupción, de orden y seguridad, en todos los subíndices estamos prácticamente al final de la tabla. De tal manera que el transformarse no es una cuestión de moda, es un imperativo de Estado si queremos superar esta circunstancia que efectivamente se nos ha venido agravando en lugar de irse mejorando. Y esto a final de cuentas también se traduce en competitividad. Hoy en día estamos pugnando, y créanmelo, de manera decidida para que se pueda refrendar y sea operativo el Tratado de Libre Comercio. Claro que sí nos interesa, pero de nada o de muy poco va a abonar la competitividad si no mejoramos también la competitividad que deriva de la vigencia del Estado de Derecho. Y por eso es que aquí les comparto algunas de las cifras. Este año México se ha mantenido en el lugar número 51 en su competitividad global. Se ha mantenido. Sin embargo, cuando revisamos algunos de los indicadores, sobre todo los que tienen que ver con la calidad de las instituciones, vemos que tenemos un gravísimo retroceso, de tal manera que año con año hemos venido descendiendo del lugar 109 al lugar 116 y ahora al lugar 123. Solamente nos quedan 9 peldaños para llegar al sótano en cuanto a la eficiencia de las instituciones. Y esto, cuando lo llevamos a algunos de los aspectos que tangibilizan más esta fragilidad del Estado de Derecho, vemos que si hablamos de pagos indebidos, de desvíos de recursos públicos, del costo del crimen y de la violencia, fíjense ustedes, el lugar número 131 dentro de 137, y desde luego cuando hablamos de cómo afectan ya los negocios en particular, en el lugar 134 de esta medición global. El diagnóstico me parece que no podría ser más claro sobre la importancia, repito, que tiene la reforma a la Fiscalía General, una fiscalía que sirva si queremos que realmente esta circunstancia pueda traducirse en un cambio profundo como lo requiere el país. Cuando se le pregunta a las empresas, por ejemplo, cuáles son los factores que más les están afectando para hacer negocios, y aquí conecta directamente con la actividad empresarial, fíjense ustedes cómo por encima de cualquier otra circunstancia, muy por encima incluso los problemas de la integración comercial, los 3 factores que más afectan el crecimiento de las empresas y con ello la creación de empleos y al final del camino la generación de bienestar, tienen que ver con la corrupción, tienen que ver con la ineficiencia del gobierno y tienen que ver desde luego con el costo que tiene el crimen y el robo
para las empresas y los empresarios. ¿Cuánto nos cuesta esto? Aquí hay distintas estimaciones, así sea que tomemos la más optimista o la más pesimista, en cualquier caso, ya sea el 2% que ha estimado el Fondo Monetario Internacional, ya sea que sea el 9% del Banco Mundial o el 10% que ha señalado la OEA, en cualquier caso, en todos los casos, es mucho. Tiene que ver, aún en el caso más optimista, con una cantidad superior al crecimiento que esperamos que cada año se dé en la economía mexicana. Es decir, la corrupción se lleva literalmente el desarrollo de todo el país a sus bolsillos. Y déjeme, ya casi para terminar, antes de que el tiempo se me agote, compartirles también los últimos datos que nos ha revelado recientemente el INEGI. El INEGI nos ha compartido cómo la corrupción entre los mexicanos está llegando a la percepción más alta probablemente de la historia de nuestro país. A nivel de país estamos hablando de un 48% de la percepción de corrupción, de la inmediatez de las personas o sus familias, pero cuando analizamos esta cifra y lo llevamos a algunos lugares particulares, como es la propia Ciudad de México, como lo es Guerrero, Michoacán, Chiapas, incluso estados altamente industriales como Nuevo León, vemos que en muchos de los casos está por encima del 50%. Y ya cuando llevamos esto a qué tantas personas de casi 1,000 habitantes han sido víctimas o han sido parte de un acto de corrupción, vemos cómo las cifras realmente son alarmantes, con muchos superiores a lo que se está presentando en la mayoría de los países del mundo. Y esta realidad, desde luego, no es compatible con un desarrollo económico a la altura de lo que el país puede dar y a la altura de lo que estamos peleando en otros frentes. Termino diciéndoles que por estas razones es que nos hemos involucrado a fondo en la transformación, no obstante nuestro carácter de organismo empresarial y que tradicionalmente deberíamos de estar a lo mejor atendiendo otros temas, estamos convencidos que la transformación del Estado de Derecho es la más alta prioridad hoy en día del Estado mexicano. Y en ese camino, ya lo refería hace unos momentos Ana Laura, hemos traído una evolución que empezó prácticamente hace 2 años, cuando en mayo de 2015 se llevó a cabo la reforma constitucional que mandató la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción. Quiero decirles que en ese momento se logró operar por primera vez en la historia de la democracia mexicana. En 100 años de Constitución nunca se había promovido exitosamente una iniciativa ciudadana, lo que coloquialmente fue conocido como Ley 3 de 3. Y esto, después de altibajos, de muchos tropezones en el camino, incluso de muchos intentos de sabotaje desde el poder público, logramos al final del camino, el 18 de julio del año pasado, que se aprobaran las 7 leyes básicas. Nos faltan otras más, pero las básicas para dar pie al Sistema Nacional Anticorrupción. Y una vez que concluimos esto y que hubo un amplio involucramiento en toda la conformación de la arquitectura legal, hoy en día estamos todavía en la parte del aterrizaje, de la designación de las personas, de los ciudadanos, que van a ser la parte que controle desde la sociedad civil que esta lucha contra la corrupción se vuelva una realidad. Tenemos hoy mismo batallas que se están dando en prácticamente, les diría, 18 o 19 de las 32 entidades federativas, porque no obstante que ya se ha logrado la aprobación de la estructura legal, hay resistencias severas y se pretende, mediante maquillación de los procesos, mediante simulaciones, colocar incondicionales de los gobernadores en los puestos decisorios para que haya un monitoreo real y efectivo de la corrupción, sobre todo en el ámbito de los estados y particularmente en aquellos donde el fenómeno de corrupción está profundamente enraizado. Y ahí, desde luego, lo que pasa en el ámbito federal, la conformación de una Fiscalía General verdaderamente autónoma será reflejo de lo que veremos posteriormente prácticamente en todos los estados. Termino diciéndoles que lo que recién se mencionaba por Alora es fundamental en la transformación de la democracia mexicana. Esto que ha sido una causa que por algunos meses, por algunos años se han venido impulsando con gran tesón, hoy en día afortunadamente se ha convertido en una aspiración de grupos que tradicionalmente no habíamos estado ocupados de estos temas. Recientemente hicimos un posicionamiento, 300 organizaciones ciudadanas. Ahí encontramos desde la agrupación que reúne al mayor número de empresas, al único sindicato patronal del país como lo es la Coparmex, al grupo pequeño que reúne a los 50 hombres más acaudalados del país y a luchadores desde siempre, desde la academia, desde los derechos humanos. Es decir, hay un amplísimo consenso en que esta transformación tiene que pasar y tiene que pasar ya. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gustavo. María, adelante. Muchas gracias a The Wilson Center y el Justice Institute que nos ha dado esta oportunidad de plantear este debate que de alguna manera la idea es que es un debate que tiene que irse también democratizando y que tenga que, no solo a nivel internacional, sino nacional, en otros ámbitos, tiene que empezar a darse. Yo le voy a dar un enfoque ya más de una perspectiva de política pública en el marco de lo que ha sido el proceso de implementación del sistema penal acusatorio en México. Ustedes saben que en el año 2008 se dio una reforma que ha tenido ya, vamos para 9 años, ya se cumplieron los 8 años como meta constitucional para la implementación de esta reforma en México, pero la idea que tenemos es que ha pasado... Perdón. Ya, gracias. ¿Qué ha pasado en este proceso? Y es uno de los aspectos que nosotros desde el Centro de Investigación para el Desarrollo hemos estado realizando en los últimos 4 años, un seguimiento sistemático de lo que de alguna manera ha sido la implementación de este proceso y ahora desde hace un año todo lo que implica la operación en términos de una plena vigencia del mismo a nivel de todo el país. En ese sentido, desde hace 10 años en México se está dando una transición institucional en el sector de seguridad y justicia. Y como les decía, en el 2008 se dio esta reforma, pero se han dado otras reformas en los últimos años. Durante esos 8 años de la implementación se empezaron a dar otras reformas, como por ejemplo esta reforma política donde se insertó el tema de cómo generarle, pasar la Procuraduría a Fiscalía, pero se dio en un contexto más de reforma política que de lo que fue la reforma procesal penal que se estableció en el año 2008. ¿Qué le quiero significar con esto? Que en este proceso de transición institucional se nos han planteado diferentes reformas, ¿no? Como por ejemplo también el Sistema Nacional Anticorrupción, donde no es una reforma integral y sistémica, sino que estamos viendo como un rompecabezas donde hay piezas aisladas en toma de decisiones desde la autoridad, donde no tenemos como una visión completa e integral. Es ahí donde, por ejemplo, se le ha dado un enfoque al tema de cómo pasar la Procuración de Justicia o la Procuraduría a Fiscalía General, más desde un punto de vista político, pero de alguna manera nuestro énfasis aquí es ver cómo ha funcionado desde el punto de vista técnico y cómo lograr balancear un enfoque, una perspectiva política del debate, de la autonomía y de la independencia de esta Fiscalía General versus lo que sería bajar esa autonomía, vamos a decir, política en ese debate hacia lo que sería inclusive la independencia técnica del operador en su proceso de persecución penal. Es ahí donde nosotros pensamos que la transición de la Fiscalía debe de asegurar que esta autonomía, esta independencia debe también ir hacia lo que sería un fortalecimiento institucional en términos de las capacidades de investigación criminal y más cuando estamos hablando de la Fiscalía General de la República, donde tenemos los tipos penales, donde implicaría mayor complejidad y mayor capacidades de investigación en ese sentido. Y es aquí donde pensamos que en el debate público deben de insertarse otros elementos, como por ejemplo todo el tema del diseño institucional, lo que sería el marco regulatorio y algo muy importante que son las estrategias para lograr transitar de esta Procuraduría General de la República a Fiscalía General, que es ahí donde está todo el planteamiento de lo que es o lo que significa la definición de una política criminal, lo que sería el servicio profesional de carrera e inclusive un tema fundamental dentro de esa transición que es cómo garantizar la liquidación de casos que vienen acumulados, ¿no? Desde hace mucho, inclusive desde lo que sería el sistema inquisitivo, pasando con el acusatorio. Entonces, ¿qué hacer con esos casos que está llevando la Procuraduría General de la República y que de alguna manera no se dé un efecto y de percepción de impunidad en ese proceso? Más cuando estamos hablando de casos emblemáticos, tanto de violación de derechos humanos como de corrupción. Entonces, es un tema bastante álgido. Y un aspecto importante dentro de este
esta transición institucional es que nosotros también tomamos los insumos que la propia institución, la propia PGR, en este año, en febrero del 2017, entregó al Congreso un diagnóstico institucional donde ellos mismos reconocen que no tienen las capacidades para ni siquiera responder a lo que serían los mínimos estándares que requiere el sistema penal acusatorio. Entonces, para nosotros es una evidencia muy importante. En este sentido, un poco seguir trabajando ciertos datos. Básicamente nosotros dividimos como elementos que nos pueden evidenciar qué es lo que está pasando dentro de esta Procuraduría General de la República en dos aspectos. Uno, todo lo que nos indica los altos índices de criminalidad, violaciones graves de derechos humanos, corrupción e impunidad. Ya Gustavo y Ana Lorena nos han estado dando referencias en esto, pero solamente quiero algunos datos indicativos, ¿no?, que nos puede dar algunos elementos. Uno de los altos niveles de criminalidad, según la INVIPE, que es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública que realiza el Instituto de Estadística de México, señala que en el año 2017, la INVIPE, que es los datos del año 2016, se establecieron que se han cometido 37,000 delitos por cada 100,000 habitantes. Eso nos da una idea de la complejidad en términos de índices delictivos que tiene el país, inclusive en delincuencia organizada, que impacta paralelamente y en forma coyuntural a la población en general. El tema, algo importante, de que tenemos una cifra negra del 93%, ¿no?, según esta misma encuesta a nivel nacional, es decir, no se está denunciando, ¿no?, y esto nos refleja que solo el 6%, vamos a decirlo así de esa manera, llega a entrar al procesamiento dentro de estas instituciones. Y es aquí donde nos llama mucho la atención, porque ahorita lo vamos a ver, la percepción que se tiene de la Procuraduría General de la República es que es una institución corrupta, lo establece el 61% de las personas encuestadas, y obviamente ya lo señalaban los niveles de impunidad. Igual tenemos este índice que genera la Universidad de las Américas de Puebla, donde establece que estamos en un 69.7%. Esto aunado a lo que se ha llamado que definitivamente, y esto ya no hablando solamente de la Procuraduría, sino todo lo que es el sistema de justicia en el país, y en particular estamos hablando de un sistema de justicia muy ineficaz y victimizante. ¿Qué significa esto? Y esto es un dato muy interesante. Por ejemplo, en la Procuraduría General de la República, solamente esto es un dato nada más de lo que ha sido el tiempo que tiene operando el sistema penal acusatorio, es decir, desde noviembre del 2014. Ya estamos viendo que de cada 2 carpetas de investigación o cada 2 investigaciones que se inicia, solamente logra determinar una. Eso nos está significando que ya estamos teniendo un nivel de rezago de más del 50%. Estamos hablando solo de la operación del sistema penal acusatorio, sin decir del acumulado que traemos cuando era el sistema inquisitivo. Esto igualmente plantea que señala que casi que el 99% de los casos que llegan a judicializarse es por flagrancia. Eso que nos da a entender que no hay capacidad de investigación. Es decir, primero se detiene y se denuncia, no es al revés. Se detiene y después se investiga, no como debería de ser, se investiga y después se detiene. Entonces, ¿eso qué nos implica? Que lo que llega a judicializarse es porque ya prácticamente tienes el caso resuelto. Pero hay otros datos que inclusive implican que de esos 99% de casos que se judicializan por flagrancia, algunos de ellos, la mayoría, muchos, hay porcentajes importantes que inclusive llegan a juicio oral y son absolutorios, es decir, que no son ni siquiera condenados, ¿no? Entonces ahí también te implica un tema de falta de capacidades, de alta ineficiencia. Y por el otro lado, estas deficiencias se plantean fuertemente en la falta que tiene la Procuraduría General de la República de lograr priorizar los asuntos, es decir, no tiene planes de persecución penal que te ayude de alguna manera a decantar y canalizar los asuntos que le ingresan. ¿Qué nosotros planteamos en este sentido? Que la autonomía
y la independencia por sí sola no son garantías, sino que tienen que ir acompañados de elementos como pesos y contrapesos, un tema importante de rediseño institucional y obviamente modelos de gestión que privilegien los principios del sistema penal acusatorio. Es decir, en ese sentido creo que se tiene que dar una discusión importante donde tener una visión sistémica de seguridad y justicia y que eso después se baje a nivel de esta Fiscalía General y se convierta en planes de persecución y a partir de ahí se defina todo el modelo de investigación que se requiere, es donde está principalmente con lo que sería la discusión del servicio profesional de carrera y por supuesto esquemas permanentes de seguimiento, supervisión y control de la actividad de este funcionamiento a nivel de la Procuraduría, de la Fiscalía, perdón. Es ahí donde pensamos nosotros que deben de ser, y aquí termino de alguna manera, es cuál es lo que nosotros consideramos como los 4 elementos que se deben de buscar para que esta Fiscalía esté adecuada a operar el sistema penal acusatorio. Y aquí se basa, obviamente, en lo que es la autonomía y la independencia. Es importante porque, de alguna manera, la autonomía evita esta influencia de estas variables externas políticas, que ya lo han señalado Gustavo y Ana, y que de alguna manera le dé independencia operativa y darle esta independencia técnica a la operación como tal, y obviamente algo muy importante, cómo garantizar justicia a las víctimas y lograr presunción de inocencia a imputados. Otro elemento importante dentro de ese modelo es lo que sería cómo se va a estar definiendo esta investigación criminal enmarcado en una política criminal que se basa en una política de persecución penal. Obviamente aquí lo importante es tener y más a nivel de la Fiscalía General, el tema de cómo analizar la macrocriminalidad, todo el tema de las capacidades de investigación para delitos complejos y todo lo que sería lograr optimizar recursos en función de esquemas de priorización y lograr áreas de inteligencia para lograr en el menor tiempo posible resolver. El otro tema fundamental es el servicio profesional de la carrera y aquí es donde nosotros consideramos el punto de inflexión más importante cuando se pase de Procuraduría General de la República a Fiscalía General, es cómo lograr todo un esquema de estos operadores, cómo certificarlos y cómo hacer una reconversión de los operadores y establecer quiénes sí y quiénes no tienen capacidades para seguir y mantenerse dentro ya de un esquema de fiscalía. Y obviamente, y algo muy importante, es cómo lograr establecer esquemas de operación ágil y eficiente con una evaluación permanente, que aquí fundamentalmente es cómo darle mayor capacidad de resolución a la Procuraduría, y aquí es algo fundamental que suceda. Hay que desarticular todo lo que es la estructura burocrática que tiene actualmente la Procuraduría General de la República. Tenemos efectivamente burocracias tratando de hacer investigación criminal. Y es ahí donde es el gran reto que tenemos. Cómo desmantelar, por ejemplo, estas subprocuradurías como la CEIDO, como la CEIDEF, como todas estas subprocuradurías, y cómo establecer esquemas distintos de cómo la operación se tiene que llevar para poder responder y ser flexible a cómo la delincuencia se va moviendo. A la final, estas estructuras tienen que responder para perseguir delitos. Y entonces, si son esquemas burocratizados, con excesivo formalismo, dentro de un esquema de formalización que requiere el sistema acusatorio, y a la vez poder responder y lograr efectivamente perseguir y lograr de alguna manera tener el efecto que se requiere en términos de más que todo esta macrocriminalidad, que inclusive es una macrocriminalidad con tal complejidad que inclusive trasciende las fronteras. Entonces es ahí donde tenemos que lograr un esquema mucho más desformalizado, flexible y que responda a las demandas que tenemos de todo lo que sería el contexto de la criminalidad en México y fuera de México. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Hemos escuchado mucho sobre la necesidad de la autonomía, pero también ese tema de qué sería una nueva estructura también de una Fiscalía General. Pasa la palabra al doctor Ochoa para que comente un poco desde la perspectiva de la PGR.
Muchas gracias, Maureen, por la amabilísima presentación de hace un momento. Para mí es un verdadero distingo, es una verdadera oportunidad el poder estar en este instituto para poder compartir con todas y todos ustedes algunos de los elementos fundacionales que desde la perspectiva de la Procuraduría General de la República se han venido impulsando para llegar precisamente al escenario que aquí se ha planteado a cargo de todas y todos quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Celebro por lo demás que más allá de los disensos se marquen tantas coincidencias. Francamente creo que este es un espacio en el que bien podemos ir trazando soluciones integrales para problemas que no son comunes. Por ello quisiera, sin abundar ni abusar sobre todo de los detalles, ir un poco marcando cuál es en este momento la hoja de ruta para llegar a ese escenario y por supuesto señalar cuáles son los actores o los responsables de cada uno de estos ejes de acción. Ya lo comentaba hace unos momentos María, la cuestión inicia con una reforma constitucional muy importante, designada como de Seguridad y Justicia, que se produjo en el año 2008 a nivel constitucional. Tiene dos componentes muy importantes sobre los que intentaré abordar en unos momentos más. Esa reforma, sin embargo, también se ha dicho aquí, se vio potencializada o se vio robustecida con otra que no es de menor importancia, cual fue la de 2011, la conocida como reforma en materia de derechos humanos. Por supuesto que los principios, los conceptos capitales del sistema procesal penal acusatorio son, en primera instancia, derechos humanos de contenido procesal penal, de suerte tal que una reforma como la del 2011 no tiene sino como consecuencia la potencialización, el robustecimiento de esos principios. Más adelante, dentro de esta cronología, en el año 2013 es cuando supimos que se le asignaban facultades exclusivas al Congreso de la Unión para legislar en materia procesal penal y otras que le sucedieron. Esa no fue una idea que se nos hubiera ocurrido como Estado en el año 2008 cuando se produjo la reforma en materia de seguridad y justicia. Fue algo quizás de lo que nos dimos cuenta con el devenir de ese periodo, ¿no?, de asentamiento y de acomodo de una reforma constitucional tan importante. Se produjeron distintos ejercicios legislativos, todos sabemos eso, en algunos estados de la República, pioneros en la materia, Chihuahua, por ejemplo, Oaxaca o el Estado de México, para producir leyes de rito procesal penal que se ajustaran a los presupuestos de la reforma. La verdad es que la idea de homologación del régimen procesal penal nacional no se logró en ese plazo. Hubo que designar, como decía, una facultad exclusiva al Congreso de la Unión para que pudiera articular un esfuerzo único y de aplicación nacional que terminara por poner el abecedario de ese proceso y su aplicación a nivel nacional. El año 2014 fue cuando se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se condensan, obviamente, todos estos principios, reglas y conceptos propios del nuevo sistema procesal penal. Y en el 2014 también se produjo esa reforma político-electoral, en donde se incorporó un ajuste fundamental en el texto del artículo 102 constitucional, como aquí también ya se ha dicho con mucha claridad. Se trata, por tanto, de un bloque legislativo de índole nacional. Las diferencias que otrora se presentaban en la forma de administrar, de gestionar y sobre todo de resolver los conflictos penales de la frontera norte a la frontera sur se han terminado. Ya no deben existir diferencias entre la forma de gestionar los asuntos en una Procuraduría, Fiscalía o en la Federación. Este bloque, digamos, de 4 piezas legislativas debiera terminar con el problema. Subrayo lo de debiera. Se trata entonces de impulsar un nuevo modelo de gestión y una arquitectura institucional que sea coherente con ese nuevo modelo de gestión. Por principio de cuentas hay que reconocer que esa reforma procesal penal trajo consigo la generación de una importante necesidad de cambio cultural en los operadores del derecho, pero también en el orden social de los usuarios del sistema de justicia penal. El sistema tradicional, llamado mixto, cargadamente inquisitivo quizás, traía consigo la necesidad de procesar prácticamente cualquier asunto, o cualquier asunto, para decirlo rápido, en la medida en que, no quiero ser técnico en este punto, pero en la medida en que un mandato de legalidad estricta
suponía que quien realizara cualquier conducta considerada como delito tenía que ir a prisión. ¿Por qué? Porque además en su mayoría, no me atrevo a decir ahora un porcentaje, en la medida en que tenemos aún 33 códigos penales que viven, pero sobre todo sobreviven en México. O sea, prácticamente el 95% o por encima, si tuvieran aquí el número, yo no lo tengo, alrededor del 95% de los tipos penales o de las figuras, ¿no?, que generan responsabilidad criminal tienen prisión. De suerte tal que siendo la prisión en su naturaleza, como lo sabemos perfectamente, una pena, pues para que esa pena se produjera y de alguna manera solidificara el suelo y el techo del Estado de Derecho, había que llevarlo ante un juez, porque es el juez el que tiene la posibilidad de imponer la pena. ¿Por qué hay una reconfiguración entonces de ese concepto? Pues porque ahora hay cuestiones que se pueden resolver en etapas tempranas. La reparación del daño, y eso es claro, en la realidad legislativa y en la práctica jurisprudencial de los Estados Unidos, esa es una obviedad. En la mexicana no. Ahora hay cuestiones como la de la reparación del daño, que es también una pena, pero que ahora se puede resolver en etapas tempranas, por ejemplo, en un acuerdo reparatorio o en una suspensión condicional del proceso. Esa es una enorme novedad en la geografía legislativa y en la práctica cotidiana de las procuradurías y fiscalías del país. A eso nos tenemos que acostumbrar, a eso tiene que obedecer el nuevo modelo de gestión. Evidentemente, los índices de impunidad no se han visto recientemente a la baja. Todavía estamos luchando contra esa inercia de cuando menos 100 años de un sistema cargado en lo inquisitivo y con esa inercia también de tener o querer procesarlo todo para que sea un juez quien resuelva. Pues claro, en un sistema de enjuiciamiento criminal en donde no existen esas salidas tempranas, ¿qué sucede? Pues en términos de recursos y de capacidades técnicas y operativas, no se alcanzan a judicializar todos los casos. De suerte tal que pues, se generan índices aparentemente de impunidad, ahora corrijo lo de aparentemente o lo clarifico, mejor dicho, se generan índices de impunidad muy altos, porque no hay otra salida. Pero ahora si tenemos otras formas de resolver, de atender y resolver los asuntos criminales, hay que reconfigurar también el concepto de impunidad. Porque qué duda cabe que un acuerdo reparatorio también supone la resolución de un asunto. Lo mismo que un juicio oral, lo mismo que un procedimiento abreviado, o un acuerdo reparatorio que sea consecuencia de una suspensión condicional del proceso, por decir algunos ejemplos. Suerte que en aquellas otras realidades procesales penales, en donde se llevan a juicio el 5% de los asuntos, pues quiere decir que el resto se resuelven de otra manera. Hacia allá es precisamente hacia donde estamos orientando los esfuerzos. Se supone, por tanto, que debemos fortalecer las capacidades de investigación de las autoridades federales, pero también de las locales, o sobre todo de las locales. Impulsar regímenes de investigación regional, de investigación por contexto, para que no suceda lo que aquí claramente se ha denunciado y que es verdad. ¿Por qué solamente en un cierto número de asuntos se llegan a sentencias condenatorias y son sobre todo de aquellos que han iniciado el tracto procesal por una detención en flagrancia, esto es, en el momento mismo de estarse cometiendo el delito? Pues porque se necesita realizar investigación de contexto. ¿Para encontrar qué? Pues conexiones entre personas o grupos delictivos que son responsables de un grupo también o conjunto de actos criminales. Si estamos focalizando la investigación en una persona en particular y no sabemos quién es esa persona, bueno, estamos fracasados ab initio. Tenemos que empezar a abrir los espacios de investigación regional para que, fortalecidas las procuradurías de los estados o las fiscalías de los estados, terminen por tener un espacio de coordinación, colaboración y comunicación con las autoridades federales a través precisamente de ese esquema de investigación regionalizado. Hay un punto muy importante en el impulso que se viene dando y en efecto muchos de estos datos o prácticamente todos estos datos están en el informe al que se refirió María hace un momento y que pueden consultar en la Gaceta del Senado de la República de fecha 16 de febrero de este mismo año y que es además descargable. Se requiere de un plan de investigación criminal o un plan de persecución penal.
y estamos quizás en el mejor momento para impulsarlo. Como decía hace un rato, en México conviven y sobreviven 33 códigos penales, el federal y 32 de orden local. Me daré muchísima prisa. ¿Por qué digo que tenemos la mejor de las oportunidades para clarificar, para diseñar, para redactar e implementar un plan de persecución penal? Por la reforma del 2008. La reforma del 2008 tiene dos contenidos, decía hace un rato. Uno, que es quizás el más rico y que es el que tiene que ver con la parte procesal penal, y otro que no es menos impactante o no menos importante, que es el sustantivo. Si revisamos con algún cuidado, o que tiene que ver con derecho penal duro, si revisamos con algún cuidado varios de los artículos que fueron objeto de la reforma del 2008, vamos a encontrar pequeños conceptos que, estando en la Constitución General del país, obligan a todos los estados de la República. El de culpabilidad, por ejemplo. No quiero huir de la tentación, que para mí es muy poderosa, de empezar a hablar de cuestiones técnicas, pero el de culpabilidad, el de proporcionalidad penal, el de estricta protección de bienes jurídicos, son cuestiones sustantivas que están en la reforma del 2008. Esos conceptos pueden perfectamente constituir una plataforma desde la cual imaginar un código penal único para el país. ¿Cómo podemos intentar consolidar un plan de persecución penal serio ante 33 realidades legislativas en el plano de la definición de los delitos y de la responsabilidad criminal? Pues es uno de los grandes pendientes de la reforma procesal penal y, por supuesto, para la consolidación de un plan de persecución penal. Ahora termino ya, un segundito. Es como cuando uno se emociona, pasan estas cosas. ¿Lo pide el sistema procesal penal acusatorio? Sí. Sí lo pide. En distintos puntos del Código Nacional de Procedimientos Penales y aún en la propia Constitución se antoja el Código Penal Único. ¿Cuáles son los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad que ameritan prisión preventiva oficiosa por la vía del artículo 19 constitucional? Pues hay 33 realidades. ¿Cuáles son los delitos que no tienen pena privativa de la libertad en su modalidad de prisión a los efectos de aplicar un criterio de oportunidad? Que es una novedad relativa, si se desea, en el orden legislativo nacional. Pues 33 realidades también. ¿Cuáles son los delitos cuyo término medio aritmético, digamos la mitad de la pena de prisión, no excede los 5 años para efectos de saber cuáles no habilitan una detención ministerial por caso urgente? Pues 33 realidades también, en la medida en que hay 33 códigos en donde se señalan delitos y penas. En fin, eso por señalar simplemente un pendiente y comentar muy rápidamente que desde la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que preside el Procurador General de la República, se han impulsado algunos acuerdos que tienen que ver justamente con algunas de las incógnitas que aquí se han planteado. Elijo solamente uno de ellos, que tiene escasos 3 meses de haberse votado en un grupo designado especialmente para trabajar esa cuestión entre las Procuradurías, Fiscalías y la General de la República en México. Se han pronunciado procuradores y fiscales por la necesidad de eliminar de su ámbito de facultades las de dirigir cuestiones que tienen que ver con la acción penal. Por ejemplo, que el agente del Ministerio Público no tenga la necesidad de consultar a un superior para desistirse de la acción penal. Que el Ministerio Público, el agente del Ministerio Público no tenga la necesidad de pedir permiso, por ejemplo, para aplicar un criterio de oportunidad. Se trata de fortalecer la toma de decisiones y sobre todo el servicio de carrera, que como ya dijo María, es un eje fundamental para la independencia y autonomía real de las procuradurías y fiscalías. El ingreso, la permanencia, los ascensos y los estímulos y recompensas que se pueden otorgar a los miembros del servicio de carrera es fundamental. Si tuviera que elegir 3, y con ello concluyo, si tuviera que elegir 3 elementos fundacionales para un nuevo modelo de procuración de justicia que obedece a las 3 reformas que originalmente señalé, yo diría capacitación o formación jurídica continua, planeación estratégica en todos los sentidos y sobre todo servicio de carrera. Gracias por su atención. Muchas gracias.
Estamos tratando de ser un poco estrictos con el tiempo para dejar tiempo para justamente tener un diálogo más con el público. Entonces, no voy a detenerme mucho en las introducciones de las comentaristas. Úrsula Indacochea, que trabaja en el programa de independencia judicial para el Due Process of Law Foundation aquí en Washington, y Jimena Suárez, que trabaja conmigo, con gusto, en el programa sobre México. Las dos han trabajado muy de cerca con las organizaciones mexicanas en todas las discusiones sobre la fiscalía. Organizamos el año pasado un seminario conjunto con la Fundación para la Justicia en tema de qué tipo de modelos podrían servir para México. Entonces les invito a comentar brevemente. Yo creo que empezábamos con Úrsula. Gracias, Maureen. Bueno, voy a tratar de simplificar esto porque al parecer es algo bastante técnico, ¿no? Y eso ya es difícil para los que somos abogados, simplificar y no hablar técnicamente. Pero en realidad el tema es mucho más sencillo de lo que parece. La autonomía de la Fiscalía en México, desde nuestra perspectiva, tiene una dimensión de derecho internacional también, ¿no? Y es una dimensión que atañe básicamente y de manera específica a los compromisos que el Estado mexicano ha asumido en el ámbito internacional en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque, bueno, los sistemas de protección de derechos humanos reconocen que es necesario tener autoridades del sistema de justicia que sean independientes e imparciales. Y eso, en el caso de las fiscalías, tiene una repercusión directa en cuanto al derecho de acceso de las víctimas a la justicia, en cuanto al respeto de los derechos del debido proceso de los procesados, y en eso, digamos, hay un vínculo directo con el mayor garantismo del sistema acusatorio que se ha introducido en México, que, como mencionó María, ya se cumplen 9 años de esto, y también en cuanto al cumplimiento del Estado de sus obligaciones de perseguir los delitos, ¿no? De proteger los derechos humanos y de perseguir a quienes cometen delitos y sancionarlos penalmente. Entonces, ¿cómo ha llegado esta discusión al ámbito internacional? ¿Cómo se ha involucrado a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos en esta discusión? Bueno, esto no es nuevo. Este año ha habido una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo, pero esta discusión se remonta hasta por lo menos el año 98, cuando la Comisión emite un informe de país sobre México. Y en ese informe se exhorta y se resalta la importancia de contar con una fiscalía autónoma, ¿no? Como una condición necesaria para poder avanzar en la consolidación del Estado de Derecho, en el 98. Luego de eso, pues como se ha mencionado, se realiza esta reforma constitucional. En México se introduce la autonomía de la Fiscalía en el texto de la Constitución en el 2014, pero en el 2015 la Comisión Interamericana vuelve a hacer una visita al país y vuelve a emitir un informe a finales del 2015 donde señala, entre otras muchas cosas graves que se señalan, dicen, bueno, hay una gran impunidad, casi el 98% de los delitos, pero una de las causas estructurales de esa impunidad es la falta de independencia de las instituciones de justicia. Entonces es un segundo, digamos, red flag en este debate a nivel internacional. Luego vienen los informes del grupo de expertos de Ayotzinapa, donde también se menciona el tema, ¿no? Como la necesidad de fortalecer las capacidades de persecución penal. Luego viene la audiencia en marzo del 2013 de la Comisión Interamericana, donde se exponen ante la Comisión los riesgos, ¿no? que significaría para México el permitir el pase automático del último procurador a primer fiscal general por 9 años sin proceso de selección, ¿no? Porque eso, en buena cuenta, es garantizar impunidad por 9 años de los delitos que puedan haber sido cometidos por funcionarios públicos cercanos, digamos, que tengan algún tipo de vínculo con el partido de gobierno. Así fue como se planteó en esa audiencia. Pero además, y esto tal vez ha pasado un poco desapercibido, pero la Comisión Interamericana ha aprobado en septiembre pasado un informe sobre prisión preventiva, ¿no? Donde también menciona que el uso excesivo de la prisión preventiva debe ser combatido, entre otras medidas, garantizando una mayor autonomía de las autoridades y de los funcionarios encargados de decidir precisamente sobre ese tipo de medidas. ¿Y quiénes son? Los fiscales y los jueces penales.
Y entonces, bueno, ¿cómo se consolida, en qué se plasma esa autonomía? No podría preguntarse el Estado. Bueno, hay muchos estándares, no solamente del sistema interamericano, sino también de Naciones Unidas, que dicho sea de paso, la relatora sobre independencia judicial hizo una visita a México en el 2011 y también reforzó el mismo mensaje, por favor, fiscalía autónoma, para poder complementar la reforma procesal penal. ¿Y cómo ha reaccionado México ante todo esto? Pues México, los partidos políticos han presentado proyectos de reforma constitucional para eliminar el famoso pase automático del que ya se comentó, pero eso no es suficiente, porque si uno mira a la lupa de estos estándares de derecho internacional, sus procedimientos de elegir al fiscal general, a los fiscales especializados, en general a las autoridades de justicia en México, encontramos procedimientos políticos, ¿no?, con una alta preponderancia de intervención del Poder Ejecutivo sobre ese tipo de decisiones. Entonces, y eso no es solamente para el fiscal general, sino para todas las altas autoridades de justicia. Entonces, en realidad falta todavía mucho, no solamente reformar el pase automático, sino hay mucho que tiene que adecuarse todavía. No quiero tampoco extenderme porque, digamos, he dicho mucho y no quiero marearlos, pero quiero resaltar una idea central, y en esto quiero ser muy específica, que no estoy hablando de México, estoy hablando de las fiscalías en general, de los riesgos que supone tener fiscalías no autónomas para la protección de los derechos humanos. Y para eso, bueno, hay que preguntarse cómo sería una fiscalía no autónoma, ¿no? Una fiscalía no autónoma, como se ha resaltado, también sería alguien que administraría la Procuración de Justicia de manera selectiva, ¿no? Y sería una institución que podría negociar como si fuese un bien la impunidad, ¿no? Ese sería, digamos, haciendo este ejercicio, eso sería una fiscalía no autónoma. Y quiero hacer un símil, ¿no? Tal vez pueda ser un poco, digamos, audaz esto, pero quiero que entiendan un poco el mensaje. Una ley de amnistía. Una ley de amnistía es probablemente la negación más absoluta de todos los compromisos de los estados en materia de protección de derechos humanos. Las leyes de amnistía definen un colectivo, un cierto grupo de personas, ¿no?, que para cierto tipo de delitos, en un cierto periodo de tiempo, no van a ser perseguidos penalmente. Bueno, si tuviéramos una fiscalía no autónoma, una fiscalía que actúe políticamente y que administre la Procuración de Justicia políticamente, podríamos tener efectos similares a una ley de amnistía, solamente que no sabríamos a quiénes no se persigue, no sabríamos por qué no se les persigue, no sabríamos cuándo no se les persigue y hasta cuándo no se les persigue, y lo peor es que tal vez no tendríamos manera de revertir esa situación. Las leyes de amnistía se pueden impugnar, ¿no? De hecho, existe una amplia jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos que señala que las leyes de amnistía son incompatibles con el Estado de Derecho. Pero la institucionalización de esos mismos efectos creo que podría plasmarse claramente en una fiscalía no autónoma y una fiscalía que actúe políticamente. Entonces, estos son los riesgos. Y por eso, desde nuestra perspectiva, México está en un momento crucial, en un breaking point en el que puede decidir ir hacia un lado o ir hacia el otro. Ir hacia un camino en el que la impunidad se pueda institucionalizar, ¿no?, y que sea mucho más difícil de revertir, o ir a un camino en el que se construya una institución democrática, teñida de valores democráticos, eficiente, autónoma y que pueda liderar, digamos, este camino que va a ser largo, ciertamente, pero que lleve a México a superar la crisis de impunidad y de derechos humanos que actualmente está atravesando. Bueno, muchas gracias, Ursula. Terminamos con Jimena. Sí, muy brevemente porque ha sido un poquito largo. A mí solo me gustaría reiterar la importancia del tema de la fiscalía para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y resaltaría 3 puntos importantes. El primero es que por más de una década Estados Unidos ha invertido una cantidad importante de recursos y tiempo en mejorar el sistema penal mexicano.
Por ejemplo, a través de la iniciativa Mérida se han dedicado más de 247 millones a apoyar las reformas judiciales en México. USAID es otra agencia que ha trabajado mucho en el sistema de justicia penal mexicano, han dado asistencia para mejorar el marco legal, han ayudado y capacitado a jueces y a ministerios públicos para que puedan investigar mejor los casos bajo el sistema acusatorio, y también han apoyado a la sociedad civil que monitorea la forma en que este nuevo sistema se está implementando. Otra agencia también que ha trabajado mucho con el gobierno mexicano para las reformas judiciales es el Departamento de Justicia. Han ayudado, por ejemplo, en la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es muy importante para el sistema acusatorio. También han capacitado a más de 9,000 agentes del Ministerio Público en México y a más de 300 jueces en un proyecto que está relacionado con capacitación de jueces latinoamericanos. Todo esto es importante tenerlo en cuenta porque la nueva fiscalía va a ser la que va a estar a cargo de que toda esta capacitación se traduzca en una mejor justicia para los mexicanos bajo el sistema acusatorio. El segundo punto que yo resaltaría es que la Fiscalía va a tener un impacto en la cooperación en seguridad y justicia entre ambos países. Ambos gobiernos todos los días colaboran en temas de extradiciones, investigación de casos de secuestro, lavado de dinero, seguridad transfronteriza y en general aspectos de justicia que afectan a ambos países. Si México crea una fiscalía autónoma que se guíe por criterios de justicia y no por intereses políticos, entonces Estados Unidos va a tener un mejor aliado en temas de seguridad y justicia. Por el contrario, si este momento tan importante no se aprovecha para corregir todos los defectos que hay en el sistema de justicia, la cooperación con Estados Unidos se puede ver afectada negativamente. Y un tercer punto que yo resaltaría es que la Fiscalía es una posibilidad de mejorar la relación entre México y Estados Unidos. Enfocarse en el sistema acusatorio es un proyecto que ha sido un buen ejemplo de cooperación entre ambos países y ahora se necesita la última parte para afianzar todos estos esfuerzos, ¿no? Se necesita una fiscalía autónoma donde los funcionarios que han sido capacitados en parte por Estados Unidos puedan aplicar sus conocimientos y sus capacidades de investigación sin tener temor a represalias o en un ambiente que no esté regido por criterios políticos. También se necesita un fiscal que sea capaz de hacer toda esta cooperación y entrenamiento que hemos platicado, un fiscal que sea capaz de hacerlo una realidad dentro de la institución, pero también para cualquier mexicano que se acerca a la fiscalía a denunciar delitos. Entonces yo resaltaría esos tres ejemplos de por qué es importante en Washington seguir de cerca el tema de la fiscalía. Bueno, pues muchas gracias, Jimena, gracias a todos los panelistas. Gracias por ser tan sintéticos. Tenemos una media hora para preguntas. Creo que queda muy claro que hay mucho diagnóstico sobre las dificultades o los retos que hay en México y propuestas. Creo que falta, y yo pondría así como una pregunta para pensar después de algunas intervenciones en cuanto a qué es el momento político en México y cuáles son las discusiones en el Congreso mexicano para ver esas posibilidades de reforma a los diferentes artículos o realmente el tema de la autonomía de la nueva Fiscalía General. Y yo creo que habría para unas 3 preguntas para empezar y pediría a cualquier persona que se identifica, esperan el micrófono y que se identifican también a quiénes son y a quién dirige la pregunta. Entonces, acá y luego Dolia. Lynn Hammergren. Tengo una pregunta que parece que no han tocado mucho aquí. México es un país federal y normalmente en un país federal los estados se ocupan de la mayor parte, del mayor número de los delitos y la fiscalía o procuraduría, yo no veo la diferencia en los nombres. Lo de Brasil funciona muy bien y es procuraduría, pero otro país es Ministerio Público. Pero entonces la entidad federal normalmente se ocupa de delitos más graves, organizados, que tocan a todos los estados. Ahora estaba viendo en este libro que tenían allí que hay una fiscalía federal especializada para violencia de género o contra la mujer. Esto no sería cosa de los estados, y también no entiendo cómo se puede mediar delitos que ve
el equivalente de FBI. Estos son delitos mayormente menores, inflagrantes, que otra vez corresponden a los estados. Buenas tardes, soy Dolia Esteves, periodista. Tengo dos preguntas, una para Gustavo y otra para el que quiera responder. Tú decías, Gustavo, que las organizaciones patronales, como la que tú representas, no suelen meterse, cuando menos en el pasado, en este movimiento que existe en México en contra de la corrupción y de la impunidad. Yo te pregunto, ¿qué fue lo que detonó? Si algún hecho o ya simplemente dijeron, ya esto ya es demasiado, o varios elementos, ¿qué detonó el que tomaran un papel tan activo como el que están tomando en la actualidad? Creo que ha sido algo reciente. Por otro lado, se habló mucho aquí de la autonomía de la Fiscalía, pero no se habló de los tiempos. O sea, ¿cuándo va a haber un fiscal independiente? Hasta lo que yo entiendo, el señor Cervantes, que ahora anda de muy bajo perfil, lo tronaron, por decirlo así. O sea, no va a ser él. El PRI le retiró su apoyo, hasta lo que yo entiendo. Entonces, ¿cuál es el proceso y los tiempos? Sobre todo porque se ha politizado el asunto y el año que entra hay elecciones presidenciales y pues yo realmente no veo muchas condiciones políticas para que esto avance, por más que se discutan los méritos de una fiscalía autónoma, independiente. Y por otro lado, en tanto que no haya esa fiscalía, lo que yo entiendo es que no se va a poder combatir la corrupción. Entonces estamos viendo un periodo de año y medio, cuando menos, en ese sentido. Me gustaría pues, escuchar a los especialistas sobre esto. Gracias. Yo creo que había una última pregunta aquí atrás. Bueno, y luego otra ronda después. Buenas tardes a todos. También una pregunta doble para Gustavo y discúlpame la última panelista para ti. La primera sería, en función del nombramiento, ¿qué tanta influencia van a tener los partidos políticos o los representantes de los partidos políticos en las cámaras? ¿Cómo evitar que la Fiscalía se vuelva una herramienta política de oposición? Y en función de esto, para la última panelista, tomando un mal ejemplo de nuestros hermanos de Guatemala, la CICIG, ¿cómo evitamos que suceda lo mismo que en Guatemala con la CICIG en términos del combate a la corrupción? Yo creo que si quieren empezar primero Gustavo sobre eso y luego quienes quieren contestar. Dolia. En efecto, la participación por parte de los organismos empresariales en el pasado había estado más circunscrita a los temas de naturaleza económica. Esa, diríamos, es su esencia de por qué existen las organizaciones. Me parece que en la medida que la fragilidad del Estado de Derecho y particularmente en la medida que la corrupción se ha vuelto un fenómeno con proporciones, diría, epidémicas o pandémicas en el país, nos ha quedado claro a los empresarios que no podemos ser testigos sin ser víctimas de esta realidad. Y además hemos aprendido en el camino que somos más eficaces cuando nos reunimos con organizaciones con las que probablemente tengamos algunas diferencias, incluso severas,
pero que compartimos la visión de que fortalecer el Estado de Derecho es con mucho, hoy en día, la principal obligación y al mismo tiempo el principal desafío del Estado mexicano. Y por eso es que me parece que en los últimos 2 años particularmente, ha existido, claro, antes, pero particularmente me parece que hay un punto de quiebre a partir de la reforma constitucional de mayo de 2015, donde se da este proceso cada vez más sólido de participación. Y como lo dice el hashtag que recientemente hemos estado utilizando, vamos por más. Empezamos con el sistema anticorrupción. Hoy en día, sin duda, la Fiscalía General Independiente, autónoma, eficaz, es con mucho la prioridad que nos reúne a todas estas organizaciones, pero también van inmediatamente después temas tan relevantes como la legislación en materia de adquisiciones de gobierno, de obra pública, del financiamiento de partidos políticos y desde luego limitar o extinguir el fuero del que gozan algunos altos funcionarios. Me parece que esto se va generalizando. Si bien empezó en la Coparmex, hoy en día prácticamente ya todas las organizaciones empresariales en mayor o en menor medida están haciendo el tema del Estado de Derecho su máxima prioridad y celebro además que así sea. Y Luis, en cuanto a tu pregunta, precisamente el andamiaje que se está construyendo en el proceso de designación del fiscal general, si bien es cierto que no es la parte más importante, la designación sí es muy importante y el mecanismo que se ha ideado tiende a generar una vacuna para que no sea el interés partidista el que sea dominante en el proceso de designación. Ciertamente habrá una participación, como es natural, del Poder Ejecutivo, ciertamente estará presente una participación del Poder Legislativo, particularmente el Senado, pero sin entrar mucho al detalle, que a lo mejor Ana Lorena podría hacerlo con mucha mayor precisión, en las propuestas se considera que haya candados para romper este, diría yo, círculo vicioso que ha sido presentando de 15 años para acá en la democracia mexicana, que las decisiones más importantes que hoy en día se someten a la consideración del Senado de la República y que teóricamente por ese hecho deberían de ser imparciales, deberían de ser buscando mejores perfiles, desafortunadamente han dominado, con algunas excepciones, pero han dominado la designación por cuotas partidistas. Gracias. No sé si ¿quién más? Bueno, la pregunta en términos de la competencia federal y local es complicada. Es complicada en explicarla y complicada en la operatividad, ¿no? Efectivamente, ahorita, por ejemplo, ya hay algunos estados de la República que tienen fiscalías autónomas, y lo digo así entre comillas, y que para ellos lo único que implicó fue un cambio de nombre, de Procuraduría General a Fiscalía General o Procuraduría Local. Es decir, se cambia Fiscalía por Procuraduría, Procuraduría por Fiscalía, y es una cosa de nombre solamente. Por eso nosotros resaltamos tanto que el cambio fundamental viene en que no dependa del Ejecutivo. Ahí está el aspecto más importante. Porque si depende del Ejecutivo o de cualquier otro poder, no importa que tenga el mejor diseño, los mejores especialistas, los mejores peritos, las decisiones van a ser políticas y selectivas. Van a decir a quién investigan y a quién no, y cómo se investiga y cómo no se investiga. Entonces, es fundamental que no se quede en un cambio de nombre, que vaya al fondo para que tengamos una aplicación objetiva de la ley. Eso es lo único que pedimos, que se aplique objetivamente la ley a toda la persona que cometa un delito. El otro tema de la competencia, igual de complicado. Nosotros lo que estamos proponiendo en el dictamen ciudadano justamente es que se clarifiquen las reglas de la competencia, porque aunque tengamos las reglas ya establecidas, las decisiones también terminan siendo políticas, de qué casos quiere traer la federación y qué casos no. Yo voy a dar un ejemplo para que veamos el desorden en términos de competencia. Los casos que nosotros litigamos, los casos de masacres de migrantes cometidos en el norte de la República Mexicana, 47 fosas clandestinas, con 193 restos localizados en San Fernando, Tamaulipas, en 2011. Uno pensaría
que la competencia para un caso de tal magnitud, que además implica delincuencia transnacional, tendría que estar en manos de la PGR. Igual la masacre de Cadereyta, 49 torsos localizados en Nuevo León en mayo de 2011. Uno pensaría que estos son estructuras macrocriminales que se tienen que investigar desde la parte federal. Pues no. El caso de las fosas, primero dividieron una cantidad de restos que se quedó el estado de Tamaulipas y otra cantidad de restos se manda al Distrito Federal para que los tenga la PGR. O sea, incluso los restos que se localizaron de los mismos hechos, digamos, se dividen y se fraccionan. Una parte de la investigación se queda con Tamaulipas y otra parte se va a PGR y no se comunica la federal con la local. La federal toma casos de delincuencia organizada y todo lo demás dice, le toca al Estado. Como si el tema de delincuencia organizada no estuviera vinculado con el delito de homicidio, por ejemplo, con el delito de trata o con muchos otros delitos. O sea, se piensa que tenemos que fraccionar todo como en departamentos y creo que al fraccionar lo que estamos haciendo es generando impunidad, porque no se comunican entre sí, porque no se hablan y no se quieren hablar. Entonces, es muy importante que haya reglas que atiendan a los delitos que le tocan a la PGR y que tocan a varios estados, y que se investigue por fenómeno criminal y por grupos criminales. Y si ese grupo criminal comete delitos del fuero local y del fuero federal, que se traigan todo, pero que se investigue todo conjunto, porque si no, como dice el dicho, divide y vencerás, ¿no? La otra cosa, en cuanto a los tiempos, es importante. ¿Qué es lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados? ¿O qué estamos viendo en el Poder Legislativo? Las cosas que quieren aprobar es la Ley de Seguridad Interior, que implica tener una actuación del Ejército en las calles en temas de seguridad, y la miscelánea penal, que ya se habló mucho aquí, que es prácticamente la regresión a un avance que había habido en el tema del sistema acusatorio. En lugar de ir para adelante, vamos para atrás. ¿Y por qué está frenado una cuestión estructural para el país de tal importancia como la transformación de la Procuraduría General de la República, que es una cosa fundamental para la democracia? Hay que preguntarles por qué este no es un tema importante para el país y por qué se está politizando. Si debiera ser una cosa objetiva aprobada desde el 2014, no se está priorizando que es un tema fundamental para el país. Y lo que más tememos, por eso es tan importante esta pregunta, es que el partido en el poder quiera perpetuarse en la Fiscalía por 9 años. Eso lo que va a hacer es una garantía de impunidad. Y por eso les interesa que haya ese pase automático. O quitar el pase automático, pero dejan las mismas reglas, y cualquier político, no lo llamemos Cervantes, yo no pongo nombres. Aquí lo importante es que la persona no tiene que tener vinculación política, no importa cómo se llame, que tiene que tener una garantía de independencia y que no tiene que tener también una inclinación partidaria, porque no necesitamos políticos en las procuradurías, necesitamos abogados o abogadas que realmente estén dispuestos a aplicar la ley de manera objetiva y rompiendo esos esquemas de burocracia de los que aquí se han hablado. Eso es lo que necesitamos. Ojalá, si no van a hacer bien las cosas y si no van a hacer una reforma integral al 102, mejor que lo dejen así. Y nos esperamos a que vengan las elecciones. Porque mover las cosas a medias, así nos lo han dicho los expertos internacionales. Si los cambios se hacen a medias y de manera, digamos, no integral, son por lo menos 20 años más en México de corrupción e impunidad. Hagamos las cosas bien. Dejemos de simular. Dejemos de hablar de arquitectura, ingeniería institucional, olvidándonos que quien está al frente decide cómo se aplica la ley. Bueno, gracias. María, ¿te querías hacer un comentario? Sí, básicamente es un tema que tocó Lynn, que es la especialización, que es también un tema muy importante que está en debate y que inclusive creo que va a ser uno de los aspectos que más se va a debatir, porque tenemos una inercia que pensamos que estableciendo una especialización, y ese es el mal que tenemos ahorita, especializamos por tipos penales y hasta ahora estamos especializando por procesos, por etapas procesales. Entonces tenemos ministerios públicos investigando, ministerios públicos judicializando. Entonces tenemos, como lo señalaba un experto internacional, ahorita tenemos procuradurías camaleónicas, ¿no? Que se van mutando
de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que es irnos a aspectos mucho más estructurales, y algo lo señalaba ya Ana Lorena, que es el tema de cómo ir generando el uso del recurso disponible en esta fiscalía en función de cómo se te va moviendo la delincuencia, ¿no? Entonces, esas estructuras no tienen que, es decir, tener una especializada no me va, y eso ha sido histórico. Hay su Procuraduría de Derechos Humanos, hay su Procuraduría de Delincuencia Organizada, de mujeres, de trata, de migración. Es decir, no saben la cantidad de especialización y no tenemos resuelto nada. Entonces, lo importante aquí es que hay que girar ese tema e ir viendo cómo lograr establecer estructuras desformalizadas, flexibles, que se vayan moviendo en función de cómo es la demanda de delincuencia que tenemos en el escenario y en el contexto. Entonces, ahí es un tema fundamental, porque además ahora hay todo un tema. Fíjense, la desarticulación de las reformas, ¿cómo las tenemos? Se generó un Sistema Nacional Anticorrupción, se estableció la creación de una Fiscalía Anticorrupción dentro de la Fiscalía General, y es un problema, es una autonomía dentro de otra autonomía. Entonces ahí vamos en términos del punto de vista de operación que resolverlo también. Y es un poco por haber pensado las cosas como por eslabones o por aspectos aislados sin tener una visión integral y sistémica de cómo se tiene que llevar el tema. Y otro aspecto importante es que a la final la autonomía es importante. Yo creo que este es el elemento político esencial, lo de la designación y remoción de lo que va a ser la cabeza de esa nueva institución. Pero la autonomía al final es relativa. Es decir, es relativa la autonomía, porque a la final ese fiscal tiene que responder una política criminal del país donde se tiene que tocar desde la prevención hasta la reinserción social, donde las instituciones de procuración y de administración de justicia son reactivas frente a un sistema. Entonces, a la final son reactivas cuando se comete el delito, pero el problema es que tenemos que prevenir que se cometa el delito. Y después, cuando hay la pena y la reinserción, igualmente que no sea reincidente es decir, que realmente la actuación de estas instituciones inhiban al delito. Al final, tiene como gran misión inhibir a partir de sus sanciones y sus penas ese delito. Entonces, fíjense que no es un tema fácil, es un tema muy complejo, de cambios estructurales, donde no solamente con la fiscalía se va a resolver. Hay un problema de competencia, hay un problema de federalismo importante en México, que sí hay que ver cuál es el modelo que queremos a la final establecer en el país. Entonces, es una discusión mucho más integral y sistémica que se tiene que dar y no centrarnos solamente en un debate político. Hay que balancear lo político y lo técnico que está inserto, aunque cueste de alguna manera digerirlo y entenderlo. Gracias. Bueno, sobre la pregunta de la CICIG, yo creo que empezaría por reconocer la importancia de su trabajo y lo grave que es los últimos intentos que hay por parar las investigaciones y por no renovar la visa de Iván Velázquez. Y la forma de evitar que pase eso, yo creo que la sociedad civil en Guatemala ha sido muy importante para defender el trabajo de la CICIG. Y creo que por eso es importante que ahorita haya organizaciones de la sociedad civil en México que ven temas muy diferentes, pero que al final creo que están mandando un mensaje muy claro de sí es un tema técnico, pero también es un tema que afecta a muchos de los mexicanos todos los días. Entonces creo que es importante también desde aquí apoyar los esfuerzos de la sociedad civil para darle la importancia al tema que tiene, ¿no?, en México. Roberto. Si se puede, solo muy rápidamente para comentar un par de cuestiones que se vienen realizando ya. No es que sean todo propuestas y proyectos, sino que no nos puede sorprender la parálisis por análisis, por lo menos de este lado, y no ha sucedido tampoco del lado de mis compañeros y compañeras, eso está más que claro. El tema de las competencias, ¿no?, y de qué tanto los delitos especialmente graves pueden irse a una conciliación, mediación o a una junta restaurativa, suena extraño, ¿no? Por supuesto, en el mejor de los casos. A ver, en efecto, pasa en México un poco como en Estados Unidos en ese rubro. El menor porcentaje de delitos está en manos de la Procuraduría General de la República o de la Procuraduría Federal,
y en su inmensa mayoría en los estados, ¿no? En las procuradurías y fiscalías, en donde es muy cierto lo que dice Ana Lorena, muchas simplemente quitaron una letra y pusieron otra. Eso es verdad. Ahora, en ese orden, en efecto, los procesos y los mecanismos de colaboración entre los dos niveles de gestión de los asuntos criminales deben mejorar. Y en ese ámbito de mejora hay que otorgar instrumentos legales especiales de investigación para ciertos delitos, en donde también Ana Lorena tocó un punto central que ya se impulsó en negro sobre blanco en la conferencia conjunta de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública el 27 de marzo de este año. Esto es, dejar de ver el tema de la delincuencia organizada, de la criminalidad asociativa, en ese sentido, en manos de la Federación. O sea, la delincuencia organizada está de sur a norte en todo el país. O sea, no es una cuestión en la que en esos porcentajes a los que he aludido tenga que ver solo la Federación. E impulsar sobre todo un rediseño no solo de la ley federal, sino también de los presupuestos constitucionales en la materia, para dejar de pensar en delincuencia organizada asociada a tipos de delitos, que lo acaba de decir hace un rato María. Esto es, que solamente la hay para secuestro, trata de personas, falsificación o alteración de moneda, robo de vehículos. No. Lo que hay es una forma de ejecución de delitos que opera al día de hoy para el que sea. Entonces, hacia donde hay que transitar es hacia un modelo de delincuencia organizada por medios ejecutivos o por medios comisivos, por formas de realización de cualquier delito, como algún día en los orígenes de esa discusión, en el año 95 se planteó que operara ese régimen no solo para abrirle la puerta a ciertos instrumentos especiales de investigación, como los que dispone la propia Convención de Palermo, sino que fuera por medios comisivos, por forma de ejecución y no por tipo de delito. Y en esa medida habilitar una ley general en materia de delincuencia organizada para que también los estados puedan acceder a esos mecanismos de investigación especializados y por tanto tengamos la oportunidad de enfrentar, de investigar y procesar la delincuencia organizada en todo el país y no tenga que ser, como a veces sucede, un capricho de quien puede decidir, pues este me lo llevo y este no y te lo dejo a ti. Y del otro lado digo, oye, por favor llévatelo porque no lo puedo gestionar yo. Entonces se convierte en un círculo vicioso. Entonces esas acciones ya se están impulsando. En definitiva, hay cuestiones que quizás escapan de alguna manera de este ámbito de competencias y que radican en donde están radicando desde hace algún tiempo estas cosas, que es en el Congreso Nacional, ¿no? Nada más. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más que ya se estaba llevando y ya sabiendo que es viernes en la tarde, entonces ya para terminar el tiempo. Hola, Francisco Javier. Quiero mencionar aquí, primeramente, muy bien hecho de organizar un panel con mayor parte de mujeres como ponentes. Eso no se ve mucho en Washington. Pero a mi pregunta, en el gráfico que se dio como parte del evento, mencionan que bajo el sistema previo, las denuncias se presentaban a un juez y bajo el sistema nuevo, la mayor parte de los casos más bien se van a presentar con otras medidas de mediación, incluso el sistema de plea bargaining. No conozco la palabra en inglés. De lo que entiendo, aquí en Estados Unidos pues tenemos el concepto de los plea bargains, pero se ha visto mucha controversia por cuestiones de malos incentivos. Tienes a fiscales o procuradores que terminan presentándole consecuencias más leves a los acusados, o más bien los acusados pueden aceptar alguna consecuencia que no corresponde con la acusación. Bajo el sistema que se está proponiendo aquí, ¿cómo podemos prevenir esos malos incentivos y cómo mantenemos una contabilidad para esos abusos? Gracias. No sé, ¿quién quiere? ¿Quieren que lo intente? Lo intento, ¿no? A mí me parece que la figura que se acerca un poco más al plea bargain es precisamente en nuestro orden procesal penal, que eso es lo que viene de la reforma del 2008, sería el procedimiento abreviado, salvo que aquí me corrijan las expertas y el experto. En esa medida, en efecto,
de lo que, en lo que consiste esa figura es, de alguna manera, aunque tenemos una discusión importante en México con respecto a si la sentencia en esos casos tiene que ser siempre de responsabilidad criminal o si le abre la puerta también a la posibilidad de que ésta fuere de absolución, tiene que ver con una suerte de reconocimiento de participación en el delito y con otra suerte absolutamente relacionada con esta que tiene que ver con la terminación del asunto en un estadio previo al juicio oral. Esto es, que se realiza antes de que tenga que tocársele la puerta a un juez de enjuiciamiento, ¿no? Un juez de oralidad, de audiencia, de juicio. Entonces, hay una suerte de componenda, si se quiere ver así, entre la acusación, pero también de la defensa y de la víctima o ofendido, para abrirle la puerta a ese procedimiento abreviado, para llegar a una sentencia más rápido, pero claro, en la medida en que se requiere, esto es una derivación de aquella teoría del derecho penal premial, para abrirse la puerta a esa más rápida, a ese más rápido enjuiciamiento del hecho, de lo que se trata es de que aquel imputado reconozca la responsabilidad, aún a pesar de que la investigación puede continuar y de que la fiscalía pudiera no tener todos los elementos constitutivos de una acusación. Entonces, tú no tienes todo, pero yo creo que con lo que tienes me podrías condenar, estoy elucubrando, ¿no? Entonces, pues prefiero que me juzguen de una vez. Y a cambio de eso y de esa dosis de reconocimiento de responsabilidad, de esa dosis de autoinculpación, que también hay una discusión importante en México sobre la materia, pues entonces puedo recibir una sentencia menor de la que tendría que recibir si corro el riesgo, así visto, de acudir a un juicio oral. Entonces, esa es la figura en donde hay que tener mucho cuidado, porque qué tanto pudiera haber un mecanismo mucho más oscuro, ¿no? o empañado, o poco claro, entre la fiscalía y la defensa, algún proceso pues no ajustado necesariamente a la legalidad, ¿no? Bueno, gracias. ¿Alguien más? Pues nada más que en estos casos, o sea, lo que hay que tener mucho cuidado, evidentemente el sistema acusatorio lo que trata es de despresurizar el sistema de justicia, que lleguen solamente a juicio los casos que son más graves, más relevantes para la sociedad. Pero hay que tener cuidado, por ejemplo, con algunos temas, con el tema, por ejemplo, de violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, lo que hemos visto a veces en la aplicación del sistema acusatorio es que con este afán de que la menor cantidad de casos lleguen a juicio oral, no se toma en cuenta las condiciones, por ejemplo, en las que está una mujer que es víctima de violencia. Entonces, por ejemplo, en muchos estados hay esta discusión si puede ir a un procedimiento abreviado, si puede ir a un procedimiento amistoso, cualquiera, una mujer que es víctima de violencia, ¿no? En algunos estados, por ejemplo, se prohíbe que haya algún tipo de acuerdo en caso de violencia contra las mujeres, pero se le da la vuelta, porque lo que hace el Ministerio Público es que presenta el caso por lesiones para evitar ese cerco el tema de violencia que le impediría hacerlo. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque entonces los sistemas de justicia tienen que adaptarse efectivamente, y esto es parte de ver qué le toca a lo federal y qué le toca a lo local. Hay que ver ciertas circunstancias que requieren una atención específica cuando estamos hablando sobre todo de grupos o personas que están en alguna condición de vulnerabilidad, que tiene que cuidarse, que no se vayan por estadística solamente a resolverse antes y no permitir las condiciones para que pueda haber una justicia para estos grupos. Gracias. Okay, there's good news and bad news. The bad news is that this is an incredibly complicated topic and it's confusing. The good news is we will post this session online by the end of the day. People's presentations will be posted. You can listen again. You can rethink about it. Dig in deeper. You didn't have to get it all right this minute. You can come back to it. And so I want to say a special word of thanks to Maureen Meyer from the Washington Office on Latin America and Ursula Indocochea from DPLF for co-sponsoring this event with us. Thank you to our staff, Andrea and Angela, who helped put this event together, our interns who were so vitally important, and to our AV staff who not only helped us here technically, but will also repost this by the end of the day or at the latest Monday morning. So thank you all. Muchas gracias a todos que participaron, y pues agradezco toda su pasión para estos temas que me parecen tan importantes. Gracias.